¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Y vamos básicamente a ver la obra del Espíritu Santo. Esta clase también se puede llamar la obra del Espíritu Santo. Vamos a responder 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los seres humanos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a demostrarlo a través de la palabra de Dios con las escrituras correspondientes. Son 21 cosas que registra el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo hace tanto en los creyentes como en los no creyentes. Y vamos a contestar otra pregunta: ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes? ¿Y cuál es la obra principal del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes? Porque de las 21 cosas que revela el Nuevo Testamento, el mismo Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace, de todas esas 21 cosas, ¿cuál es la obra principal? O sea, ¿qué es lo más importante para entonces partir de allí? Vamos a ver ahorita un video en donde se muestra lo que Jesús dijo acerca de la obra del Espíritu Santo en los evangelios, luego una ilustración de una aplicación práctica, y vamos a irnos ya en materia, pues poco a poco. Disfruten de este video, que es bastante claro. Va a ir apareciendo allí resaltado lo que el Espíritu Santo hace, y luego lo vamos a ver parte por parte. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Guillermo Keddie, misionero muy amado y respetado en Siria, relataba la siguiente experiencia a unos jóvenes misioneros. Muy tarde, una noche, estando yo profundamente dormido en mi casa en Sidón, me desperté repentinamente al oír un sonido agudo. Me senté en la cama, el cuarto estaba oscuro, por fuera caía una lluvia copiosa. Una voz me habló y me dijo, vete a la casa de Nayib, en Mudoshi. Me levanté, ensillé mi caballo y bajo una tempestad pasé por las calles de la ciudad, por la senda estrecha de la montaña, hasta llegar a la aldea donde vivía Nayib. Al llegar y bajarme, este salió de la puerta de su casa acompañado de su hermano y me dijeron, lo esperábamos, hermano, papá se está muriendo.
hemos estado orando porque usted venga y guíe a mi padre a los pies del Salvador. Hablé con el anciano, oré con él, y dentro de poco, con rostro iluminado por la gloria de Dios, se fue a su hogar celestial. Después de despedirme de los hijos, monté nuevamente mi caballo. Caminé hasta Sidón y me acosté. Entonces los jóvenes le preguntaron, ¿fue ese un caso de telepatía, de transmisión de pensamientos? No, vino la respuesta apacible. Fue la voz del Espíritu Santo llamando a un pastor a salir camino de la montaña y a medianoche en busca de una de sus ovejas extraviadas. Pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Todo lo que hizo Jesús mientras caminó sobre la tierra es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, resumiéndolo, pues, ¿no? Y lo hace para que a través de nosotros Jesús pueda seguir haciendo su obra en la tierra, tal y como lo hizo hace más de 2000 años. El Espíritu vino a Jesús y entró en él. El Espíritu viene a nosotros y entra a nosotros. El Espíritu unge a Jesús con poder para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo nos unge con poder para predicar el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo por el Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y lo que quiere seguir haciendo por medio de nosotros para beneficiar a otros. Todo comenzó en Jesús. Jesús recibió el Espíritu Santo dentro de él y por el Espíritu Santo sanó, consoló, aconsejó, liberó, enseñó, hizo milagros, señales y prodigios, fortaleció y bendijo. Los discípulos recibieron de Jesús el Espíritu Santo e hicieron lo mismo que Jesús hizo por el poder del Espíritu Santo por medio de ellos. Y a partir de entonces Jesús siguió dando el Espíritu Santo a todos los que creyeren en él. Y del mismo modo quiere usarnos a seguirnos y seguirnos usando para ser canales e instrumentos de bendición para cada uno de nosotros también. Demos el Espíritu Santo a otros. Nunca perdamos de vista que todos los beneficios que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo nos son dados para que los compartamos con todos los que nos rodean. Dios nos bendice no porque seamos buenos o por nuestra cara bonita, sino nos bendice para que podamos bendecir a otros. Por eso debemos testificar a viva voz a todo el mundo las grandes cosas que Jesús ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros, de cómo ha perdonado nuestras maldades y sanado todas nuestras dolencias, de cómo ha rescatado del hoyo nuestra vida y cómo nos ha coronado de favores y misericordias, de cómo ha saciado de bien nuestra boca y nos ha hecho justicia. Entonces, el hablar de Jesús a otros y de lo que ha hecho en nosotros es la manera en cómo tú y yo damos el Espíritu Santo a otros, con el propósito de que así como el Espíritu nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, y nos dio el arrepentimiento, y nos hizo nacer de nuevo, y abrió nuestros ojos, y nos dio nueva vida, y nos quitó nuestros vicios, y nos quitó la tristeza, y la soledad, y nos dio el poder para perdonar y alumbró los ojos de nuestro entendimiento para ser salvos, y es el que nos hace crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús al recordarnos y enseñarnos todo lo que hizo. Todo eso que también el Espíritu Santo lo haga a través de ellos. O sea, resumiendo, todo lo que tú y yo hemos experimentado de parte de Dios ha sido por el Espíritu Santo. Y ha sido por gracia, y eso exactamente es lo que cualquier persona que crea en Jesús lo puede experimentar. Por eso son las buenas noticias, y es
por gracia. Vamos a ver las bases bíblicas de esto. Número 1, primera base, nos da nueva vida. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual, el nacimiento de nuestro espíritu por obra del Espíritu Santo. Así como un hombre y una mujer se unen para engendrar una vida física, del mismo modo nosotros, al unirnos con Cristo, Dios nos engendra por medio del Espíritu que nos da nueva vida. Número 2, nos habita. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cada cristiano, no importa cuán débil, imperfecto o carnal sea, tiene el Espíritu Santo morando en él. Esto no implica que esté lleno, pero sí tiene el Espíritu en él. Primera de Corintios 3:16 dice, el Espíritu vive en ustedes. Lo dice una iglesia que acusa de carnales y de más de 17 pecados. Una casa normalmente es propiedad de 3, del que la construyó, del que la compró y del que la habita. Así con nosotros, el Padre nos hizo, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Siguiente pregunta, ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes? Bueno, esto lo definió Jesucristo con absoluta claridad. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes? Cuando dijo en Juan 16 del 8 al 11, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Claramente dice que convencerá al mundo, lo que significa que se está refiriendo a los no creyentes, los no nacidos de nuevo, aquellos a los que aún no se les ha predicado el evangelio, que aún no han creído, que no han invocado aún el nombre de Jesús para ser salvos o que han rechazado las buenas nuevas. Convencer significa, de acuerdo con el diccionario, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de modo determinado. Es una acción de persuadir y con ella lograr que otra persona empiece a creer en algo que se le sugiere o que finalmente decida llevar a cabo una acción que también se le propone. Entonces, la obra principal del Espíritu Santo en los no creyentes es la de convencerlos de lo que no creen acerca del pecado, la justicia y el juicio. Está totalmente equivocado y, si no lo están, no viven de acuerdo con lo que creen, que es el caso de los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes o intérpretes de la ley de los tiempos de Jesús, que conocían lo que las escrituras enseñan al respecto, pero no vivían de acuerdo a eso, y por eso Jesús les dijo en repetidas ocasiones que ellos eran del mundo. Una persona no regenerada, no nacida de nuevo, no necesariamente practica pecados escandalosos, ¿verdad? Como el hijo pródigo,
o que viven una situación deplorable como el endemoniado gadareno. Casi siempre cuando se dice, ay, él es del mundo, uno piensa que es un borracho, es un alcohólico, es un drogadicto, es un fornicario. Pero la persona no nacida de nuevo también puede ser muy piadosa y temerosa de Dios, como el centurión Cornelio, que hacía limosnas a los pobres y oraba a Dios siempre, pero no era salvo, no estaba regenerado, era del mundo. O Nicodemo, lo acabamos de ver hace un rato, que era un principal entre los judíos y guardaba sinceramente la ley, pero no había nacido de nuevo. Todos ellos estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados, sin esperanza, y su destino eterno es la condenación, una eternidad sin Dios. Fue por eso que vino Cristo para buscar y salvar lo que se había perdido, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres, excepto el de Jesús, por el cual podamos ser salvos. Es algo que tenemos que entender, que la única esperanza es Jesús, la única salvación, el único camino, la única verdad, la única vida, la única solución. No hay otro, no hay más. Sin Jesús, no importa qué tan bueno, espiritual o piadoso pueda ser una persona, si no cree en Jesús, su destino final es el lago de fuego eterno, su destino final es el infierno para siempre. Toda la humanidad quedó condenada al infierno cuando Adán desobedeció, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados y Él mismo vino en la persona de Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate, a salvarnos del infierno al que ya habíamos sido condenados por la eternidad. Entonces aquí Jesús define la razón por la cual el Espíritu Santo convence al mundo respecto a esas tres cosas: pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, por cuanto no cree en Jesús, el peor de todos los pecados, el más grave y que tiene consecuencias eternas, fatales, es la incredulidad. Y la cobardía es la antesala de la incredulidad. Cobarde es aquel que siente miedo ante situaciones difíciles o desconocidas o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Creen en Jesús implica renunciar al pecado, arrepentirnos, vivir nuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas. Y como eso es desconocido y requiere valor, la gente por lo general rechaza el evangelio. Es notable que la palabra cobarde aparece una sola vez en toda la Biblia y en plural, encabezando la lista junto con los incrédulos, de los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no solamente los ladrones y los adúlteros y los fornicarios y los que hacen pecados escandalosos van a ir al infierno. No importa qué tan bueno sea, si no creyó en Jesús, va a ir para allá. Jesús realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum, una de las principales ciudades de Israel en los tiempos de Cristo, sede de la crema innata de los ricos, los nobles y los líderes religiosos. Sin embargo, no creyeron en Jesús. Por eso Jesús pronunció juicio y profetizó sobre esa ciudad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque Jesús estableció su centro de operaciones, podríamos decir, su oficina central allí durante 3 años y medio. Dice, fuiste levantada hasta el cielo, pero hasta el infierno serás abatido, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Con esa sentencia, Jesús demuestra
que el pecado de la incredulidad es más grave y será castigado más duramente que la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y los asesinatos. En el año 70, el César decretó que todas las ciudades de Israel fueran arrasadas y quemadas a fuego, y los judíos expulsados de sus tierras. Y así sucedió. Siglos después, todas las ciudades de Israel han sido vueltas a habitar y reedificadas, con excepción de Capernaum, que hasta el día de hoy ha dejado de existir, tal como Sodoma y Gomorra. Entonces, no creer en Jesús es el peor pecado, el que tiene consecuencias fatales eternas, es el pecado más grave. Y la obra del Espíritu Santo en los no creyentes es convencerlos de eso, porque Jesús aseguró, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Lo segundo es convencer al mundo de justicia. Esto es por lo cual el Espíritu Santo vino, por cuanto Jesús fue el Padre y no lo verían más. La palabra justicia aquí en griego es dikaiosune, que significa rectitud, equidad de carácter o acto. Los seres humanos establecen estándares de moralidad, de rectitud, que varían de una cultura a otra y hacen que el bien y el mal sean en ciertas maneras relativos. Eso produce que haya algunas que se sientan o crean que son mejores o más buenos que otros y clasifica a la sociedad entre buenos y malos. Sin embargo, eso es totalmente equivocado, porque a los ojos de Dios todos estamos perdidos y todos somos malos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice la palabra, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, eso significa convencer al mundo de justicia, que todos somos pecadores y que necesitamos a Cristo y el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús, al resucitar de los muertos, condenó al pecado en la carne y fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Solo Jesucristo puede perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Lo tercero es convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La sentencia contra Satanás y sus ángeles ya ha sido dictada, y es el lago de fuego eterno, que fue preparado precisamente para él y los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad, sino que lo siguieron en su rebelión. El infierno no fue diseñado para los seres humanos, para nosotros no fue diseñado, pero será su destino si no creen en Jesús, y eso es lo que los convence el Espíritu Santo. Porque miren, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a Sodoma y a Gomorra y las redujo a cenizas y las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, tampoco perdonará a los que rehúsen creer en Jesús. Eso significa convencer al mundo de juicio. Y esta obra del Espíritu en los no creyentes es para que crean en Jesús y puedan nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz,
ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Sin embargo, esa obra continúa durante toda la vida del creyente, porque desafortunada y frecuentemente quitamos los ojos de Jesús. Minimizamos el pecado, nos creemos mejores o más santos que otros y llegamos a pensar que nuestros pecados no tendrán consecuencias. Por eso es importante no solamente conocer y creer la verdad acerca de estas tres cosas, pecado, justicia y juicio, sino de alinear nuestras vidas conforme a lo que creemos, porque si lo creemos, pero no vivimos conforme a eso, entonces estamos mal. Vamos a ver las bases bíblicas de esto. La tercera base bíblica es que nos convence de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. El Espíritu, quien nos convenció de nuestros pecados y quien convence a los demás de sus pecados, no nosotros. Es mejor orar por los demás para que el Espíritu obre en ellos y no darles de bibliazos y ser piedra de tropiezo. Cuarto, nos convence de justicia. Cuarta base. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Acerca de lo que es correcto y justo y de lo que no es. Quinta base bíblica, nos convence de juicio. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Sexta base bíblica, nos enseña qué hablar. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Séptima base bíblica, nos da poder para testificar. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Octava base bíblica, nos fortalece. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Novena base bíblica, nos llena del amor de Dios. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En el cristianismo lo más importante es el amor, y este ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En vez de pedir amor, debemos dejarlo fluir hacia los demás, rindiéndonos al Espíritu. Décima base bíblica, nos guía. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Onceava base bíblica nos da seguridad de adopción. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
El cristiano verdadero conoce a Dios de la misma manera que se conoce a sí mismo. Sabe que Dios es más real aún que lo que ven sus ojos o palpan sus manos. Lo sabe de tal manera que su vida daría por él si fuese necesario. Esa seguridad solamente la da el Espíritu Santo. Él vino a tomar las palabras de Cristo y a colocarlas en el corazón humano, y eso es exactamente lo que hace. Podemos llevar el Evangelio de Jesucristo a los paganos en Borneo o África por medio de argumentos de lógica, pero ellos jamás se convertirán, pero vayamos a predicarles a Cristo y las vidas de ellos serán cambiadas. Ellos dejarán sus maldades y serán cambiados del mal a la justicia. Aprenderán a leer y escribir y estudiar sus Biblias, a evangelizar y a establecer la Biblia en todo lugar. ¿Cómo? Solo por el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones, dándole la seguridad de que son hijos de Dios. 12ª base bíblica nos ayuda en la debilidad. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 13ª base bíblica es nos santifica. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. 14ª base bíblica nos revela secretos de Dios. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. 15ª base bíblica nos reparte dones. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. 16ª base bíblica nos bautiza en la iglesia.
Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. 17ª base bíblica nos sella para salvación. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. 18ª base bíblica nos garantiza la salvación. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. 19ª base bíblica que nos da dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. 20ª base bíblica nos anhela celosamente. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. 21ª base bíblica nos habla la palabra de Dios. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Para entender lo que hace el Espíritu Santo, tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden.
Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en los creyentes? Pongan muchísima atención, porque cuando lo entendemos bien, entonces nuestras vidas pueden ser verdaderamente transformadas, ¿sí? ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo en el creyente? Antes de que todo fuera creado, Dios ya existía. El único Dios verdadero, porque solamente hay uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha existido desde la eternidad. Nadie creó a Dios porque Él es el yo soy, el que existe en sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios, un solo Dios. Nadie creó al Hijo, nadie creó al Espíritu Santo, nadie creó al Padre. Dios es Dios y ha existido siempre así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios resplandecía en su propia gloria. Entonces Dios hace la creación. La creación está en Dios y crea todo en Jesús y para Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean el mundo espiritual como el natural. Crean a los ángeles y seres y lugares celestiales. Y crean a los seres humanos, los animales y el universo. Entonces, todo lo que ocurría en Dios estaba dirigido por Él mismo, por su mente, que expresaba el supremo bien. Pero el hombre eligió su propia gloria en vez de la gloria de Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, a partir de la caída, el hombre ya no está con Dios, a pesar de que Dios sí está con el hombre y está con su pueblo, pero el hombre no está en Dios. En el antiguo pacto, Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en su pueblo, no estaba dentro del hombre. La solución que Dios propone a un hombre destituido de la gloria de Dios es incluirnos en él por medio del Espíritu Santo. La manera en que el Espíritu Santo obra en el antiguo pacto es diferente a la manera en que obra en el nuevo pacto. Todos los creyentes ahora debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Todos los creyentes sin excepción. Y esto es tremendo porque cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió. Si hoy se repitiera el episodio de David y Goliat, David, que era un varón conforme al corazón de Dios, si tuviera a Cristo y el Espíritu Santo, tuviera que haber puesto la otra mejilla ante Goliat, porque todo ha cambiado completamente. Jesús dijo:
Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo ha cambiado, absolutamente todo. Cuando miramos en la Biblia a David, Elías, Eliseo, Ezequiel, los profetas antiguos, y se habla del Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de David, tenemos que saber que nosotros no somos David, ni somos Elías, ni somos Eliseo, no. Nosotros, tú y yo, somos Cristo. Lo oíste bien. Tú y yo somos Cristo. Cristiano quiere decir alguien parecido a Cristo o un Cristo igual, similar. Somos Cristo. ¿Por qué? Porque miren, en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo, no hay libre, ni siquiera hay varón y mujer. En Cristo, Él es todo en todos y estamos completos en Él. Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es un punto fundamental para entender la obra principal del Espíritu Santo en el creyente, porque se predica un evangelio que trae las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo pacto, como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. Y eso es un problema tremendo, porque ahora, después de la resurrección de Jesús, ya no hay iluminados, ya no hay ungidos. El ungido en el nuevo pacto es Cristo. Eso significa que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido, tiene la unción del santo, que es Cristo en nosotros. Y por esa razón estamos completos en Él. En Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Ese es el punto, es un punto fundamental, porque lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino y está en nosotros y estamos completos. No nos hace falta absolutamente nada. El evangelio no se comunica en necesidades, se comunica en plenitud, porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas, y este es el punto que la mayoría no entiende y no practica. Si yo creo que tengo que ir a un líder espiritual o a una reunión o a una iglesia para recibir lo que Dios tiene para mi vida, o que tengo que recibir el Espíritu Santo como si no lo hubiera recibido ya desde que creí en Cristo, o que la obra del Espíritu es añadir a lo que ya hizo Jesús, entonces no he entendido ni el Evangelio ni la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien te dice, tú tienes que ir a la iglesia para recibir bendición o escuchar a este u otro predicador para que recibas bendiciones, está totalmente equivocado, porque la Escritura dice que todas las bendiciones ya nos fueron dadas en Cristo, y las bendiciones son espirituales y se encuentran en regiones celestiales, además de que todas las promesas en Cristo son un sí y un amén. En el antiguo pacto, Dios dispensaba las bendiciones y las condicionaba. Si haces esto, te daré esto. Si me obedeces, te bendigo. Pero ahora en Cristo, Dios agarra todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal y espiritual, todas las bendiciones que necesitamos y podamos llegar a necesitar, y las pone todas en Cristo y nos las da en su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Dios, fíjate, no nos dio vida, no nos otorga el perdón, Dios no nos da gozo, Dios no nos da redención ni bendiciones, no, Dios nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no que ha dado el perdón, o que ha dado la salvación, o que ha dado el gozo, o ha dado la paz, nos dio a su Hijo, porque en su Hijo está la salvación, la redención, el gozo, el perdón, las bendiciones, nos dio a su Hijo donde está todo. Eso quiere decir que no tenemos que esperar ninguna bendición. No somos gente esperando las bendiciones, sino que somos
gente que debe vivir en el curso de las bendiciones y en el curso de las promesas que Dios administra por medio del Espíritu Santo conforme a su propósito, para moldearnos a la imagen de su Hijo. Nosotros somos personas completas en Cristo. Por eso, si yo llego a creer que tengo que ir a alguien o a un lugar para recibir algo de parte de Dios, no he entendido ni el Evangelio ni la obra del Espíritu Santo. Y si el líder a quien voy me dice lo mismo, que para ser bendecido y recibir algo de parte de Dios, tengo que ir a la iglesia y escucharlo a él, entonces él me va a manipular y además de usurpar el lugar de Dios, ambos seremos extraviados. Por eso el Espíritu Santo es enfático cuando dice, por medio de Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y lo reafirma con Juan cuando dice, miren por ustedes mismos, no sea que pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la principal obra del Espíritu Santo en el creyente es mostrarle que Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones, que en Él estamos completos, que en Cristo lo tenemos todo y que no nos hace falta nada ni nadie, y que el medio para accesar a esas bendiciones, la manera de echar mano de todo lo que ya nos ha dado para apropiárnoslo y disfrutarlo, es la cruz de Cristo. El camino de la cruz es la senda para recibir todo lo que Dios ya nos ha dado en su Hijo. La obra principal del Espíritu Santo en el creyente es pues revelarnos a Cristo y el camino de la cruz, para que podamos ir siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesús en carácter y en conducta. Por eso debemos poner nuestra fe en Cristo y solamente en Él y lo que Él hizo en la cruz. Por eso nuestra oración por nosotros debe ser lo que oraba Pablo por él y por los cristianos. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bastante claro, ¿verdad?